Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero. El Espíritu Santo es un don de Dios y no se obtiene con dinero, amado hermano. Se obtiene con conversión, y para obtener la conversión gracia y paz sea con cada uno de ustedes. Nos alegra estar un día más aquí en la presencia del Señor, ¿verdad? Primeramente, que la presencia del Señor ya mora en nosotros, dice la palabra. No es que el Señor se vaya y vuelva a nosotros, sino que Él mora en los que hemos creído en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos toma como su templo, nos toma como casa, así que hay que buscar la santidad cada día de nuestra vida. Hoy día muchos de nuestros hermanos no están presentes, pero yo sé en el Señor que quisieran estar aquí, ¿verdad? Oremos los unos por los otros, ya que están convalecientes en el cuerpo, tienen alguna enfermedad, que el Señor les dé pronta recuperación, pronta sanidad, para que podamos estar todos juntos, unánimes, en el mismo sentir de alabar y de glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Les extrañamos, les amamos mucho en el Señor. Reciban un saludo hasta allá donde están en sus hogares, y sea el Señor dando primeramente esa paz, la paz que Él nos da, no la da como este mundo no la da. Así dice la palabra del Señor. Cristo viene pronto, gocémonos en el Señor, y vamos a estar leyendo hoy día, en esta hora, la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Amado hermano, si me quiere acompañar, reciban un saludo también a aquellos hermanos que nos ven por los medios sociales, por las redes sociales. Cristo viene pronto. Busquemos al Señor ahora que puede ser hallado, también nos dice su palabra. No ignoremos lo que Dios hable a nuestra vida a través de las predicaciones, porque siempre es consejo para que nuestra vida siga recta, viendo al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y aquel amigo que nos llegue a ver, que llegue a escuchar, pedimos a Dios y rogamos a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que toque el corazón de aquella persona para que crea su palabra y venga a su vez a los pies de Cristo arrepentido, para que se convierta y sea tomado como hijo de Dios también, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo en el libro de Romanos, en su capítulo 8. Romanos capítulo 8, en el verso 4 en adelante. Vamos a leer en el libro de Hechos, libro de Hechos capítulo 8, en su verso 4. Vamos a leer hasta el 25. En el libro de los Hechos está delante de Juan, adelante de los Evangelios. Libro de los Hechos, capítulo 8, en su verso 4, vamos a leer hasta el 25. ¿Lo tiene, amada iglesia? Amén, gloria a Dios. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 8, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así a la letra, capítulo 8, en su verso 4. Tiene un subtítulo que dice: Predicación del Evangelio en Samaria. Y dice así el 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos,
porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Amén. Ayúdeme a orar, amada iglesia, amado hermano, para que sea siempre el Señor guiándonos en la predicación de su palabra, para que seamos guiados, para que seamos alimentados espiritualmente y no seamos confundidos en ninguna manera. Gracias, Señor. En esta hora me presento primeramente delante de usted, Señor, pidiendo la dirección con su Espíritu Santo para poder predicar su palabra, Señor, para predicar el mensaje de su palabra, de su evangelio, Dios Todopoderoso. Toque, Padre, los corazones, toque al amigo, Señor, toque al hermano, Señor, que necesita esa palabra, Señor, para que la crea, para que la ponga por obra, Dios Todopoderoso. Ayúdeme a mí a predicar, Señor, ponga sus pensamientos en mí, Señor, ponga palabra en mi boca, Señor, para poder expresar su evangelio, para poder dar a conocer su palabra, Dios Todopoderoso. Todo aquello, Padre, que quiera oponerse a la predicación de su palabra sea reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Toda gloria y honra sea dada al Todopoderoso, al que viene pronto a buscar su iglesia, Señor, a ese que se dio a sí mismo en esa cruz del Calvario por nosotros, Señor, para que fuésemos reconciliados y perdonados a través del nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. La gloria sea suya por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Acabamos de leer en el libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 4 en adelante. Leímos acerca de que el evangelio seguía siendo predicado. Así comienza hablándonos la palabra. El evangelio seguía siendo predicado. ¿Por qué? Porque recordemos que antes de que comenzáramos a leer en el verso 4, el contexto de esto habla de que había un hombre llamado Saulo. Nosotros la mayoría lo conocemos y lo predicamos con el nombre de Pablo, ya no de Saulo. Saulo era aquel hombre que perseguía a la iglesia, que consentía cuando mataron a Esteban, lapidándolo, porque Esteban predicaba el evangelio de Cristo y lo asesinaron lapidándolo, ¿verdad? Y Pablo estaba ahí, nos enseña la palabra, y consintió aquel asesinato, porque Pablo aún no había venido a los pies de Cristo. Él no había reconocido que fuera de Cristo estamos muertos, no somos nada. Y a él se le llamaba todavía Saulo de Tarso. Ese hombre, dice la palabra en el contexto, que venía, perseguía y llevaba a todos, entraba casa por casa y sacaba arrastrando a los creyentes en Cristo, hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Eso hacía Pablo anteriormente, antes de venir a los pies de Cristo. Ese es el contexto de lo que acabamos de leer. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando Pablo hacía eso,
a la iglesia, la perseguía, la asolaba, los arrastraba, los llevaba a la cárcel, muchos huyeron de Jerusalén. Muchos creyentes, muchos cristianos salieron huyendo y fueron esparcidos de aquella ciudad a los alrededores, y muchos de esos llegaron a Samaria. Por eso nunca tengan poco, amado hermano, la prueba, la situación, aquella situación, prueba, por muy dura que sea, que esté pasando en su vida, dele gloria a Cristo, porque algo vamos a aprender de eso y algo tiene que salir para bien, para la gloria de Cristo, de aquella situación. Tanto fue así que lo podemos ver en el Evangelio, y tanto es así, mejor dicho, que aquellas personas creyentes en Cristo, aquella iglesia que salía huyendo cuando era asolada y perseguida por Saulo de Tarso, salió afuera, esparcida, y predicaba el Evangelio. Como quien dice, a través de aquella persecución, el Evangelio se seguía expandiendo, se seguía predicando, y más personas venían a los pies de Cristo, más creían. Y hubo una zona donde se predicó, en Samaria. No fue la primera vez que llegó el Evangelio ahí a Samaria a causa de aquella persecución. Recordemos que anteriormente Cristo mismo predicó a una mujer samaritana cuando le pidió de beber en el pozo. Ella creyó y todos vinieron porque la mujer les dijo lo que Cristo le había dicho de ella. Vinieron los samaritanos y creyeron, nos enseña la palabra. Así que no fue la primera vez que aquellos que salieron esparcidos predicaron el Evangelio en Samaria. Cristo mismo ya les había predicado anteriormente, pero había más poblados, había más lugares en donde tenía que ser predicado el Evangelio, y aquellos que eran perseguidos predicaban ahí. Y mismo Felipe, el apóstol, como acabamos de leer, dice que descendió a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe, ¿verdad? El apóstol Felipe, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, dice la palabra, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Prodigios y milagros estaban siendo hechos en aquella ciudad de Samaria para la gloria de Cristo a través del apóstol Felipe, que se estaba predicando el Evangelio en aquella ciudad. Pero también dice que todos estaban llenos de gozo en la ciudad. Se gozaban porque miraban esos milagros, porque escuchaban el Evangelio, porque ellos sabían que Cristo, y entendían y comprendían que por la sangre de Cristo tenemos el perdón de pecados, somos redimidos de todo pecado y obtenemos la vida eterna, la reconciliación con Dios Todopoderoso a través del nombre de Cristo. Ese era el regocijo de aquellos hombres de Samaria que habían comprendido el Evangelio. Pero había algo en el versículo 9 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice así: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Había un hombre llamado Simón en aquella región de Samaria, y dice que él ejercía la magia y engañaba a las personas de aquel lugar. Y aquellas personas, le creían que ese hombre, con sus artes mágicas, era alguien que tenía poder de Dios. Él los mantenía engañados. Por eso bien dice la palabra que no creáis a todo espíritu, sino que probemos los espíritus. Lo dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4. Vamos a leerlo. Primera carta de Juan, capítulo 4, nos dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dice el 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Podemos ver que dice la palabra que el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero aquí tenemos una situación
en el libro de los Hechos, lo que acabamos de leer en el capítulo 8, en el verso 4 en adelante, había un hombre llamado Simón, artes mágicas, engañaba a la población de Samaria, haciéndoles creer que él tenía poder de Dios y que era una persona grande. Y la gente le creía, pero no había escuchado a Cristo. Él no reconocía a Cristo. Como dice la palabra, el que reconoce a Cristo, que ha venido en carne, es de Dios. Este hombre hacía con sus artes mágicas engaños, diciendo que era poder de Dios, pero él no reconocía a Cristo. Algunos podrán decir, bueno, no lo reconocía porque todavía no se le predicaba el evangelio. Recordemos que el evangelio había sido predicado en Samaria, primeramente por Cristo a la mujer samaritana. El evangelio ya estaba en Samaria, ya se escuchaba el nombre de Cristo, que en el nombre de Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Ese hombre, más sin embargo, seguía diciendo que con sus artes mágicas tenía poder de Dios y engañaba a la gente. No era del Señor. Por eso, hermanos, hay que estar atentos para no ser engañados por aquellos que con un poder engañoso quieran venir a pervertir a la iglesia y quieran venir a engañar a la iglesia con cosas que no son del Señor. Hay que estar siempre atentos, hermanos. Vamos a continuar adelante. A este oían atentamente, el 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban. Ahora habían creído ya no a aquel hombre engañador llamado Simón el mago, sino que ahora habían creído al evangelio de Cristo Jesús, predicado por Felipe en aquellos días. ¿Y qué pasaba? Se bautizaban en el nombre de Jesucristo, hombres y mujeres. Los que creían eran bautizados en obediencia. Dice el 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquel hombre engañador que engañaba a aquella región, también creyó. Y miren, también se bautizó. Creyó y se bautizó, y quedaba atónito cuando miraba las señales que por mano de Felipe se hacían en aquella ciudad. Estaba sorprendido, en pocas palabras, no daba crédito a lo que él estaba mirando con sus ojos, lo que hace el poder de Dios. Endemoniados eran liberados, cojos eran sanados, paralíticos eran levantados. El corazón de los hombres de piedra era convertido en un corazón de carne y creían al evangelio. Eso solo lo hace el poder de Dios, lo hace el Espíritu Santo cuando toca el corazón del hombre, cuando pone el don de la fe en el hombre y el hombre crea la palabra del Señor. Eso lo hace solo el poder de Dios, el sacrificio que Cristo hizo a través de su Espíritu Santo. Dios obra en la vida del hombre. Y miren, ese hombre creyó, pero hay un pero. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y dice así el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Él había creído, él se había bautizado, andaba con Felipe, quedaba atónito por los milagros, por los prodigios que se hacían en aquella región. Pero él no se había convertido a Cristo. Creyó a la palabra, se bautizó en el nombre de Jesús, pero él seguía siendo la misma persona malvada y amargada. Él andaba con Felipe, pero seguía en su corazón siendo ese viejo hombre amargado y malvado. No había un cambio en él. Eso no puede ser en la iglesia, amados hermanos. No debería, mejor dicho, pero muchas veces sucede y se ve en las iglesias. Personas que creen, personas que se bautizan,
pero no han cambiado. Siguen siendo las mismas personas que eran antes de que escuchasen el Evangelio de Cristo. Siguen siendo esas personas amargadas y malvadas, solamente que ahora están sentadas en una silla, en una banca, en un lugar que llamamos iglesia o templo, escuchando palabra, levantando manos, diciendo gloria a Dios, tomando privilegios, pero siguen siendo las mismas personas en su corazón, que no han cambiado. Eso le pasó a Simón. Vamos a leer por qué. Porque para poder creer el Espíritu Santo y para poder cambiar, miren, estas personas que son así, que no cambian, buscan protagonismo, buscan seguir siendo aquellas personas, quieren ser, mejor dicho, para que me entiendan mejor, el foco de atención. Quieren ser ellos los que reciban la gloria. Aquel hombre, recordemos que la palabra dice que engañaba a las personas de Samaria, haciéndose pasar por algún grande de Dios, con sus artes mágicas. A él le gustaba que lo tuvieran como alguien grande. A él le gustaba que lo reconocieran como una persona importante. Y no con poder de Dios, sino con un poder engañoso, con artes mágicas. Que el Señor reprenda eso en el nombre de Jesús. Y cuando él vio que por el Evangelio y la palabra la gente creía y venían y se convertían y se hacían milagros y prodigios, cuando Felipe predicaba, él quiso hacer lo mismo, pero no porque quisiera cambiar, sino porque él quería seguir teniendo ese mismo, quería seguir siendo protagonista en aquella región. No porque había entendido el sacrificio de Cristo en su vida, sino porque él quería seguir siendo llamado alguien grande en aquella región. Su corazón seguía siendo amargado y malvado. Y Pedro se lo dijo de frente. Dice así, el 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero. El Espíritu Santo es un don de Dios y no se obtiene con dinero, amado hermano. Se obtiene con conversión, y para obtener la conversión hay que, dice la palabra, miren, dice en 2 de Timoteo capítulo 3 en su verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Por qué dice eso la palabra? Vean el orden que tiene. Útil para enseñar. Cuando nos enseñan la palabra, el Evangelio del Señor, el Evangelio va a confrontar nuestra vida. Y nos va a confrontar y nos va a hacer ver el error en el que estamos viviendo. Y nos va a hacer ver el pecado en el que estamos viviendo. Y eso nos va a redarguir en el corazón. Por eso el orden que tiene. Útil para enseñar, después de que se nos enseña y nos confronta con la palabra, nos redarguye. Útil para enseñar, para redarguir, después de que nos redarguyó, nos corrige. Y después de que nos corrige, nos instruye en toda justicia. Cuando se dice esa palabra, no se dice al azar, las palabras se están diciendo en el orden que van. Y para recibir el don del Espíritu Santo, hay que creer la palabra. Cuando nos la enseñen, vamos a ser redarguidos porque la palabra nos va a confrontar. Vamos a ser corregidos. Hay que cambiar aquello que no es grato delante del Señor. Hay que cambiar, sacar eso de la vida del hombre. Aquellas cosas que son vanidad, que son vanas, hay que sacarlas de nuestra vida. Aquel protagonismo que el hombre anhela, aquella vanagloria que el hombre quiere, hay que quitarla de nuestra vida. Hay que ser corregidos para poder recibir la instrucción en justicia, para agradar a Dios. Y ahí recibimos el don del Espíritu Santo. Por eso aquel hombre no lo recibió cuando los apóstoles imponían las manos
oraban por ellos, por los creyentes, y recibían al Espíritu Santo. ¿Por qué aquel hombre llamado Simón el mago no lo recibió si estaba también con ellos? Porque su corazón seguía siendo malo delante del Señor. Dice que estaba, Pedro que le dijo, vamos a leerlo, en el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Él estaba en amargura y en maldad todavía. Él no había cambiado. Él creyó, se bautizó, pero seguía siendo el mismo hombre viejo que le gustaba ser el foco de atención, el centro de aquella ciudad, que lo alabaran y lo glorificaran a él, que lo tuvieran como alguien grande. Él a eso le gustaba a ese hombre. Y al no recibir el Espíritu Santo, cuando los apóstoles oraron por aquellos, él ofrece dinero. Y todavía dice, dénmelo, para que al que yo imponga las manos reciba también el Espíritu. ¿Y qué le dice Pedro? Perezcas tú y tu dinero. Amado hermano, amada iglesia, que nadie le diga que dando su dinero usted va a recibir dones de parte de Dios, que usted puede recibir el Espíritu Santo dando dinero. Mentira del diablo, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Eso no es así. Aquellos que digan que usted tiene que dar dinero para obtener, digámoslo de esta manera, el favor de Dios. Pero ¿qué más favor queremos si hemos obtenido la gracia, el perdón a través de Cristo? ¿Qué más queremos? Hemos sido perdonados porque éramos culpables de pecado. Y a través del sacrificio de Cristo hemos sido perdonados, reconciliados con Dios y tomados como hijos otra vez de Dios a través del nombre de Cristo y del sacrificio de Cristo. Nadie le puede decir a usted que le falta dar algo económico para que reciba algo de Dios, si lo hemos recibido todo a través de Cristo. ¿Qué más queremos? Aquel que le diga eso, déjeme decirle, amado hermano, no ha cambiado en su corazón. Ha creído a la palabra, enseña la palabra, pero sigue siendo aquel hombre en hiel de amargura y malvado en su corazón. Porque el Evangelio no nos enseña eso. ¿Y cómo es esto? Dice que todos los pensamientos vienen de lo profundo del corazón. Pedro le dijo a ese hombre, ruega a Dios. Voy a leerlo desde el 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Bien dice la palabra que todos los pensamientos vienen de lo profundo del corazón. Y Pedro se lo hizo ver a ese hombre. Quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Él pensó que con dinero podemos agradar a Dios. No es así. Ahora, no me malinterprete. También la palabra nos enseña que demos con alegría por agradecimiento, pero que demos según como hemos prosperado. La iglesia no debe de imponerle carga al creyente de ninguna manera. Como prosperó, amado hermano, traigan agradecimiento para que la palabra se siga predicando, para suplir las necesidades de un local, de un lugar, una luz, una agua que hay que pagar, una necesidad de un hermano que está enfermo, hay que darle para medicina, hay que darle una ofrenda para que él pueda también valerse por algún medio. Alguien que necesita alimento, alguien que necesita alguna ayuda en el físico, porque la palabra nos dice, si ves a tu hermano tener necesidad en el cuerpo y tú le dices, anda, ve, Dios te bendiga, y no le ayudas en el cuerpo y tienes cómo ayudarle, te es pecado. La iglesia utiliza lo que usted en su buena voluntad trae con alegría, esa ofrenda, y la iglesia la administra y la da al necesitado.
Para eso es, para que el evangelio siga predicándose. Pero no es para beneficio propio. No es para que el hombre obtenga beneficio propio. El 24 dice: respondiendo entonces Simón, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Este hombre dijo: rogad entonces. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pero él también, aquellas personas que estén en el lugar que está así, que estuvo Simón, ustedes tienen que rogar al Señor. Ustedes son los que tienen que pedir perdón, tienen que pedir misericordia para que sean perdonados, para que el corazón que está en hiel de amargura y en maldad sea transformado por medio del Espíritu Santo. Hay que buscar humildad, hay que buscar menguar uno como hombre. No busque protagonismo, no busque la gloria de los hombres. Toda vanagloria es vana en este mundo. La gloria es para Cristo. Bien dice Romanos capítulo 11 en su verso 36. ¿Por qué el hombre no debe de buscar la gloria en este mundo? Romanos lo dice, capítulo 11 en su verso 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Se está refiriendo a Cristo Jesús, Señor nuestro. Para Él es la gloria. Para Él y por Él son todas las cosas. Por los siglos. Por siempre. Y termina con un amén ese versículo, Romanos 11:36. No podemos, amados hermanos, vivir engañados. Tenemos que reconocer, tenemos que cambiar la vida, dejar esa vida vieja y venir a los pies de Cristo genuinamente, verdaderamente, con un corazón arrepentido, con un corazón que acepte ser redarguido a través de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que sea corregido ese corazón y para que sea instruido en justicia. ¿Y para qué sirve eso? ¿Para qué me sirve ser instruido en justicia? Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, en su verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso sirve la enseñanza, el que seamos redarguidos, la corrección y la instrucción en justicia. Sirve para que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Lo dice la palabra, amado hermano. No seamos engañados. No nos engañemos a nosotros mismos. Al hombre le podemos engañar, pero Dios ve todo. Dios lo mira todo. Dios mira en lo profundo de nuestro corazón. Al hombre le ocultamos pecados, pero Dios mira cuando el pecado estaba llevándose a cabo. Dios vio cuando el pecado estaba llevándose a cabo en la vida del hombre. Para Él no hay nada oculto, amado hermano. Él lo ve todo. Él escudriña el corazón de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Eso lo dice la palabra del Señor. En conclusión, amado hermano, el creyente en Cristo no debe buscar protagonismo para obtener beneficios para sí mismo y llenarse de vanagloria. Porque bien lo dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria por los siglos. Amén. Póngase de pie, amada iglesia, amado hermano. Como les digo siempre, yo no voy a agregar más
de lo que no me permita mi Señor predicar a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, al amigo, al creyente. Porque la predicación del Evangelio, el Evangelio de Dios, es poder de Dios. El hombre no es el que cambia por la palabrería al hombre. Es Dios el que cambia al hombre. Es Dios el que a través de su Evangelio nos convence del error en el que estamos. Nos convence del pecado para venir a sus pies y reconocer el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Solamente en Cristo hay vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ninguno de nosotros teníamos acceso a Dios en ninguna manera, pero ahora la tenemos gracias al nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, amada iglesia. Seamos agradecidos con el Señor. ¿Cómo? Atendamos a la palabra, al consejo, pongámosla por obra y démosle siempre la gloria a Cristo Jesús. Siempre. No es opcional. La gloria siempre es de Cristo Jesús. Nosotros solamente somos obreros en su viña, instrumento en su mano. Somos personas imperfectas. Él nos va perfeccionando cada vez, cada día, y alcanzaremos la perfección hasta aquel día, dice la palabra. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día del Señor. Errores los tenemos, pero también es nuestro deber reconocer ese error y venir a pedir perdón a los pies de Cristo, a los pies del Maestro, a los pies del que se dio a sí mismo por usted y por mí, amado hermano. Vamos a orar, Padre, en esta hora.